Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Agustín, ¿cómo va? ¿Vamos a alguna buena noticia en medio de tanto caos? ¿Cuánto tiempo hablamos de esto? Vos fijate, esta imagen habla por sí sola, ¿sí? Todos los camiones acá tratando de ingresar acá al cruce con la ruta. El que transita todos los días por ahí, que va a Cerri, los que viven en Cerri vienen a Bahía Blanca todos los días, lo padecen, pero todos los que viven en esa zona también. Lo sufren. Y yo la he utilizado mucho, Mirá, esta ruta. Mirá lo que es eso. Porque es el acceso a la ciudad de Blanca desde el sur. Por la ruta 3 uno llega hasta allí y es un caos llegar a la zona del Cholo, en donde no hay cartelería, hay un cruce ferroviario mal señalizado, se cruzan camiones, autos... Camiones colectivos, autos, motociclistas. Ha habido varios accidentes, algunos de ellos fatales. Se ha prometido la obra infinidad de veces. Había comenzado hace unos 6, 7 años, ¿te acordás? Sí. Había comenzado la obra y se La postergó. rotonda. La rotonda. Ahora no va a ser rotonda. Hace muy poquito, recuerdo, Matías estuvo haciendo un móvil desde ahí con un camión que quedó completamente destruido por el cruce ferroviario que está en ese lugar. Además de esto, que es un caos ya de tránsito de por sí, de tránsito que viene de dos manos de acá, de dos manos de acá, de dos manos de acá, con colectivos que pasan, porque además esa zona ha crecido mucho y se ha poblado mucho más que antes, entonces no solamente la gente de Cerri, sino la que vive en esos alrededores. Bueno, se anunció o se confirmó oficialmente la construcción no solo del derivador, sino de toda la autopista que va a unir la Ruta 3 con la Ruta 33, es decir, de este sector hasta la rotonda que conocemos como Bosque Alto, ¿sí? Todo el camino que antes era Sesquicentenario, ahora hace un poco se llama Ruta 33, pero todos lo conocemos como Camino Sesquicentenario. Todo eso va a ser una autovía, una autopista con 4 carriles, 2 para ir, 2 para volver, y con derivadores y pasarelas. Una obra muy importante. Sin duda, es una obra que decíamos fue anunciada varias veces, había comenzado hace algunos años, pero nunca se terminó. Y mientras tanto, es este caos que estamos viendo en pantalla que refleja muy bien la imagen de dron. Y esto es todos los días, ¿eh? Podemos ir ahora en este momento y va a ser el mismo caos. Y dentro de 3 horas el mismo caos, y así todos los días. Increíble. Vamos a repasar ahora, a través de algunos datos certeros, qué es lo que se va a hacer, como para que la gente sepa cuál obra se va a hacer, que por suerte esta obra, hay que decirlo, no ha sido afectada por el ajuste. No, porque esto ya estaba licitado, ya estaba adjudicado, y ayer lo que se terminó de confirmar es la concreción de esta obra, ¿sí? Vos fijate la importancia, 1.888 millones de pesos, no son 2,50 pesos, ¿sí? Es una inversión muy importante. Y desde ayer ya empezó a correr el plazo de 24 meses. Desde ayer la empresa o las empresas, la UTE, tienen 2 años para concretar la obra. Ya empezaron a correr los tiempos de la obra, es decir, mañana mismo podrían ponerse a trabajar. ¿Quiénes son los encargados de llevar a cabo esta obra? Es una UTE de empresas, una unión transitoria de empresas. Son Centro Construcciones, Tecnipozos, Sociedad Anónima, y Esuco, Sociedad Anónima. Estas son las 3 empresas que van a encargarse de llevar a cabo la obra y que ya desde ayer tienen un plazo de 24 meses. Si no cumplen ese plazo, les cobran multa. Por ende, a partir de ahora, dentro de 2 años, tendría que estar terminada esta autopista. Una autopista fundamental, un acceso que es vital, muy utilizado y que evidentemente va a cambiar si se confirma y se termina de construir esta obra. Entendamos, 11 kilómetros de autopista que se van a unir a la otra parte que ya está hecha desde Bosque Alto hasta el cruce hasta Carrindanga. Sí, Carrindanga. En realidad llega hasta Córdoba, son 100 metros antes donde termina la obra. Después faltaría unir eso con el puente y demás. Pero esta autopista se uniría, es decir, tendríamos autopista desde el Cholo hasta la Carrindanga. Sí, un acceso fundamental para aquellos que, por ejemplo, no quieren ingresar a Bahía Blanca. Claro. Que pueden llegar, que quieren ir desde el sur hacia el norte del país y que pueden esquivar el centro y también la zona portuaria. Además tenemos un tramito que no es autopista y después ya tenemos otra vez toda autopista hasta salir a la Ruta 3 Vieja o hasta la Ruta 51. Claro. Porque solo quedaría sin ser autopista el tramito del puente de la Carrindanga, ¿sí? Para entenderlo. 11 kilómetros de autopista. Nace en el entre el kilómetro 691 y 694 de la Ruta 3, pasa hasta la rotonda de Bosque Alto, y acá atención, porque estos son algunos detalles técnicos ya. En el medio, el Cholo, pero el Cholo no va a ser rotonda, va a ser un derivador de autopista. ¿Por qué? Porque la idea después es continuar también con la Ruta 3, la autopista hasta el puerto. Esa es la otra idea, claro, ¿no? Para que siga siendo autopista también para el otro lado. Ahora vamos para el lado de Bosque Alto, pero también está la autopista hasta el puerto pensada. Un derivador, no va a ser rotonda, entonces el que venga transitando
no va a tener que frenar ni esperar, va a pasar por arriba y el otro pasa por abajo, va a tener la bajada. Si hoy vamos al sector de la Carrindanga, es un derivador similar, ¿sí? Con el puente que pasa por arriba de la Carrindanga y las dos bajadas de los dos lados o subidas, ¿no? Un derivador similar a ese. 11 puentes se van a construir, porque hay muchos cruces. Vos pensás que la autopista cruza muchos ingresos a la ciudad, que antes el camino Sesquicentenario era el límite, pero ahora del otro lado del Sesquicentenario hay viviendas. Entonces hay que cruzar esa autopista. Por eso se van a hacer 11 puentes, 9 pasarelas peatonales para cruzar también caminando sobre la autopista. Esto estamos hablando, por ejemplo, aquellas personas que viven en Bordeu. En Bordeu, bueno, en todo el sector de aquel que ha crecido mucho, los Chañares, Don Ramiro, hay mucho barrio de aquel lado. Bueno, para todos ellos están pensados los puentes para pasar con el auto y también las pasarelas peatonales para cruzarlas a pie. Una rotonda sobre la ruta 35, porque en el medio está el otro cruce. Don Bosco de un lado, la ruta 35 por el otro. Bueno, se va a ampliar la rotonda para adaptarla a la autopista y todo esto llega hasta Bosque Alto. Además se van a instalar luminarias y está prevista la instalación de árboles también a los costados de la autopista. Como deberían ser. Esto es todo el detalle de esta obra más que importante que a partir de ayer ya tiene fecha de inicio y fecha de culminación. 24 meses, en 2 años tendría que estar concretada esta obra. Una obra muy esperada. Sin embargo, entre los comerciantes y vecinos del lugar todavía hay algunas dudas. Vamos a ver qué novedades tiene Matías Aguirre, que se encuentra en ese sector, justamente, en la zona del Cholo, de Rodovía. Matías, contanos con quién estás y cuáles son las dudas que surgieron allí. Agustín, Marcos, buenas tardes para todo el equipo. Exactamente, comerciantes aquí del sector de lo que se conoce como el paraje del Cholo, gente de la estación de servicio y de otros locales que hay aquí muy cerca. Estamos con Marcelo Alonso, quien está a cargo de Rodovía. También hay comerciantes de aquí de la zona que se han acercado para hablar un poco de esta situación que por un lado trae alivio, pero deja algunas dudas. ¿Es así, Alonso? ¿Quedan todavía dudas de lo que la obra de la rotonda aquí en este sector? Sí, al día de hoy tenemos más dudas que certezas. La realidad que verbalmente los cambios están hechos, supuestamente, pero no podemos hacernos de los planos para verificar que la salida sea la correcta para nosotros. ¿Qué dificultades puede llegar a haber para ustedes si esto no se hace como ustedes creen que se tiene que hacer? Quedamos aislados, quedamos en una isla donde no tenemos conexión ninguna con los automovilistas que pasan y los camioneros que pasan por la ruta. Teniendo en cuenta que son una estación de servicio, por lo menos en tu caso. Ni hablar, ¿no? En el caso mío de varios, somos 30 empresarios que estamos en este sector, que de nosotros dependen 300 familias y quedamos aislados, no tenemos conexión ninguna y la verdad que nos preocupa porque hace 1 año y 4 meses que estamos bregando para que nos informen cuáles van a ser las alternativas de los cambios y no nos informan nada ni nos presentan los planos, nada. Daniel Chameluca, también comerciante del sector, ¿ustedes ya lo habían planteado esto en un primer momento cuando se empezó a hablar de la obra? Sí, por supuesto, cuando Marcelo se dio cuenta de que cómo estaba el plano, que no había bajada, bueno, ahí nos percatamos que nosotros vivimos pura y exclusivamente de los vehículos que pasan y pueden entrar. Si les cortamos el ingreso a la playa, nos quedamos sin trabajo directamente. No pueden, el camión que no puede echar combustible, ¿para qué va a parar acá? Sigue viaje, no necesita ningún servicio, ni que le vendamos repuestos, ni que la metalúrgica lo arregle, ni que los talleres lo reparen, nada. Ese es el problema. Carlos, el panorama es complicado para ustedes con esta situación de no tener claro cómo va a ser. Sí, muy complicado, porque estamos igual que Daniel, igual que Marcelo. Desde abril del año pasado que estamos pidiendo las reformas, que son chiquititas, de acuerdo a lo que hemos podido estudiar. Sí, que las tenemos, que tenemos la solución. Nos prometieron 4 soluciones, pero hasta el día de hoy no tenemos nada. Y seguimos con la preocupación. Marcelo, lo que suena extraño que fuera de los clientes que entran o salen, en tu caso tenés una estación de servicio, mínimamente los camiones a dejarte combustible y tienen que entrar por algún lugar. Sí o sí, obviamente. Nosotros la conexión que pedimos es la conexión de la ruta 33, lo que anteriormente era Camino Sesquicentenario. De no tener esa conexión, directamente nosotros tenemos que cerrar porque no tenemos caudal de camiones que ingresen a nuestro sector, tanto en el sector mío como a todos los talleres, casas de repuestos, ¿no?
¿Cuál fue el último contacto que hayan tenido con políticos locales, provinciales, con gente de vialidad? Mira, el último contacto con gente de vialidad fue abril-mayo del año pasado, que fue cuando habíamos concertado una reunión que iba a ser acá, en Rodovía, en la cual nos habíamos reunido todos los afectados en este sector. Iba a venir una delegación de vialidad de Buenos Aires con las alternativas a presentarnos de las modificaciones. Esa reunión no pudo lograrse ya que el vuelo de la gente que traía la gente de vialidad no salió por problemas climáticos y confirmaron una nueva fecha de reunión, la cual estamos esperando ya hace 1 año y 2 meses que nos digan nueva fecha. Y con respecto a la municipalidad, el señor intendente me ha llamado a mí personalmente y me ha dicho que los cambios ya están hechos, están confirmados. Pero bueno, lo único que estamos pidiendo es que nos muestren los planos para ver si las alternativas son coherentes o no a lo que pedimos nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Marcelo Alonso, Carlos Vaquero, Daniel Chambeluca, comerciantes aquí del sector del paraje El Cholo, donde se va a hacer esta rotonda, este derivador, y la duda y la pregunta y la incertidumbre de si va a haber o no un ingreso a este sector comercial cuando se haga esta nueva obra. Si no está previsto el ingreso hacia este sector, realmente la actividad comercial aquí se va a complicar y mucho. Seguro, no hay dudas de eso. Y como decían allí los comerciantes, es un detalle en medio del megaproyecto, tendrían que tenerlo en cuenta porque son locales emblemáticos y hay mucha gente que trabaja allí, ¿no? Sí, además si uno piensa en las autopistas que puede ver y las estaciones de servicio tienen entrada directa a la autopista, uno imagina que van a tener allí lugar. Y vos fijate la imagen ahí, Matías, atrás tuyo, lleno de camiones, que de otra manera no podrían llegar hasta donde están ahora. A ver, mostrarnos ahora el panorama, Mati, a ver cómo está. Exactamente, a ver, vamos a mostrar un poco el panorama. Atrás nuestro hay muchos camiones que están cargando en esa parte de la estación de servicio, pero también detrás hay muchos camiones estacionados que usan esto como un paraje, justamente. Un parate para seguir camino con el viaje. Un parate por ahí técnico, hay talleres, recién hablábamos con uno de los dueños, talleres mecánicos, talleres o locales de repuesto, justamente para arreglar algunos de los vehículos que por ahí se pueden llegar a romper en el camino de la ruta y tienen esta opción de parar aquí. Es muy conocido y el que circula por aquí habitualmente sabe que el movimiento de camiones es muchísimo, también de vehículos, se nota más el de camiones por una cuestión obvia de la carga de combustible y de que son los que más circulan en la ruta. Realmente, si no se hace un acceso como corresponde dentro de lo que es esta planificación del nuevo derivador del Cholo, la situación va a ser muy complicada porque aparte cómo van a ser realmente los camioneros para llegar hasta aquí, hasta este sector, y cómo van a ser simplemente los camiones de combustible que vienen a esta estación de servicio para poder ingresar y descargar el combustible acá. Bueno, ojalá que se tenga en cuenta este pedido, tal vez esté contemplado, lo que pide es información. Saberlo, ¿no? Claro. Ese gran detalle. Gracias, Mati, volvemos en cualquier momento. Bien. Vamos a repasar algunos datos más de esta mega obra, pero ¿no? para unir con lo que decía Matías, cuando se hizo la otra autopista que ya está terminándose, falta colocar las luminarias, que une Bosque Alto con la Carrindanga, los vecinos de los barrios del sector, en un principio, mientras estaba la obra, estaba cerrado prácticamente los accesos, tenían accesos malos y temían que no tuvieran accesos. Los accesos están y estaban pensados. Lo que no había era información. A lo mejor en este caso pasa lo mismo. Es simplemente informarse o recibir la información por parte de los encargados. Es decir, van a tener acceso y se termina toda la incertidumbre, ¿no? Porque en realidad ellos están esperando hace mucho tiempo esta obra también. Bueno, datos importantes para entender por qué también esta obra es de importancia más allá de la magnitud de la obra en sí y de solucionar el problema de tráfico en el Cholo, que es uno de los más importantes si uno piensa en la gente de Bahía Blanca en particular, en el que vive en Bahía y el que transita por esa zona. Se van a generar mínimo 90 puestos de trabajo. Esto es lo que informó Vialidad Nacional. ¿En la construcción? En la construcción de la autovía, 90 puestos de trabajo. Pero vos fijate la importancia estratégica de esta obra, porque va a ser la conexión norte-sur del país. Une todas las rutas que van al sur y de acá pasás por Bahía, salteando la ciudad para conectar con el norte, sin entrar en Bahía Blanca, que es algo muy engorroso y que hoy en día pasa, ¿no? Sí. Tener una mejor conexión. Pero además facilita el corredor cerealero, porque del puerto van a unir directamente hacia el sur de Santa Fe. Los camiones van a venir por ahí sin necesidad de entrar a la ciudad. El corredor industrial, principalmente el polo tecnológico y el parque industrial con Buenos Aires, con todas las empresas de allá. Hoy, por ejemplo,
pensando en los molinos de viento, se descargaban en el puerto y iban transitando por ese lugar. Bueno, ahora va a ser un tránsito mucho más fluido sin generar ese inconveniente. Y después el corredor turístico, porque hay un dato no menor. Va a haber una mejor conexión para todos aquellos que vengan de afuera. Si uno quiere fomentar a Bahía Blanca o la región como destino turístico, pensando que tenemos un aeropuerto, tenés llegada terrestre hacia Sierra de la Ventana y hacia Monte Hermoso, y esto va a conectar Sierra de la Ventana con Monte Hermoso con un sector de autopista sin pasar por Bahía Blanca. Ojalá que así sea. Mientras tanto, esta imagen de inteligencia de drones en donde se ve que todavía hace falta mucho trabajo para mejorar esto. En 2 años quizás esta imagen sea completamente. Le vamos a decir a Ulises, dentro de 2 años va a tener que volver allí a hacer la imagen desde arriba para ver si funcionó. Gracias, Marcos. Hasta luego.